Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio el día de hoy con la clase. Espero que hayan tenido un excelente día. El día de hoy vamos a continuar con el tema de procesos de selección. Quisiera primero presentarles un video, entonces me confirman si pueden ver la pantalla que les estoy presentando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué sale en la pantallita? Es el método parte 1. Ok. Confirman si es que hay audio. No, audio no hay. Muchas gracias. Permítame solucionar esto. A ver. En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala. ¿Los encierran? Para observar. Bueno, con esto quiero iniciar la clase del día de hoy. Esta es una película que se llama El Método, en la cual ustedes pueden ver es un proceso de selección ya un poco más novedoso, podríamos llamarle, ¿sí? En el cual se usa técnicas ya más avanzadas de selección. Pero la idea era contextualizarnos en el tema de tener la conciencia de cómo es que se está pendiente de las conductas, de las capacidades y de cómo las personas están pendientes de que son entrevistadas. Entonces, dentro de esto, quisiera empezar diciendo que la realidad de las organizaciones hoy en día es la de falta de talento. Y esto a pesar de que hay mucha gente que busca trabajo, ¿no? Conocemos que las cifras de desempleo son muy altas, pero las empresas aún así siguen buscando. Entonces esto representa un reto para quienes hacemos gestión de talento humano, en específico selección, ya que esto puede darse por situaciones en las que no se acercan los perfiles que nosotros requerimos a los candidatos, ¿no? Que habíamos hablado de que algunos candidatos están en capacidad de crecimiento el día de ayer, entonces es un poco complicado conseguir el personal que necesitan las organizaciones. Aquí vamos a ver algunas fuentes de reclutamiento y para esto lo que necesitamos ver también es que la palabra clave del reclutamiento se ha convertido en por qué el talento es tan buscado. Entonces, todos piden y quieren tener el mejor talento en sus empresas, pero ¿por qué el talento es tan buscado?
¿Dónde vamos a encontrar ese talento? ¿Por qué se ha hecho más compleja su búsqueda? La terna de componentes que se ha vuelto la regla de oro para los clientes hace de esta tarea un reto. El talento está escaso. ¿Será que sí? ¿Por qué se ha vuelto un reto el encontrarlo? Puede llegar a ser contradictorio que en estos tiempos donde la globalización ha abierto las puertas a que exista una mayor disposición de talento, este fenómeno ha llegado a preocupar a las organizaciones y a los candidatos, donde las primeras al tema de retención se ha vuelto crítico y para los candidatos ha sido un móvil más. Para continuar preparándose y lograr ser competitivos versus el talento internacional o nacional, ya sea por una migración de talento o una decisión del mismo candidato de buscar empleo en otras organizaciones. El objetivo de atraer, desarrollar y retener el talento ha marcado aún más la dificultad para tenerlo disponible en el mercado y por lo tanto se ha convertido en un tesoro preciado y muy deseado. El talento es la garantía para llevar a las organizaciones al siguiente nivel de eficiencia y productividad. Y si está escaso, puede comenzar la guerra de los talentos, que le llaman, en el medio, donde las empresas compiten por el mismo ejecutivo y para conseguirlo se proponen atraerlo a través de mayores cantidades de dinero como compensación y de beneficios propios de la empresa. Entonces, dentro de esto, el reclutamiento de talento humano lo podemos definir como el conjunto de actividades y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de candidatos potencialmente calificados, de tal manera que las organizaciones puedan seleccionar los más adecuados para cubrir las necesidades de trabajo. Reclutar no significa la selección directa del trabajador. Seleccionar es lograr captar el individuo indicado para el puesto indicado en el momento indicado. Entonces, aquí tiene que ver mucho las políticas que tiene la organización. Estas pueden ser limitantes para nuestras actividades de reclutamiento y selección. Y unas de estas pueden ser promoción interna. Sí, siempre hay organizaciones que prefieren promover a su personal dentro de la compañía. Temporalidad de los trabajadores, ¿sí? Aunque la legislación obliga a que no haya contrataciones por periodos, en ciertos casos se exige que sean contratados profesionales por cierto tiempo, también que se ajusten a cierto sueldo, salario o compensación. Y esto en las organizaciones hace que el ingreso de capital humano sea un poco más difícil. Entonces la empresa necesita personal calificado y para esto se proponen tener el reclutamiento interno y externo. Entonces interno se conoce a cargos y vacantes que están dentro de la empresa y que deben ser promovidos. El reclutamiento externo, en cambio, pueden ser personas que aplican a las vacantes que nosotros publiquemos y que buscan una oportunidad de empleo dentro de la organización. Aquí tenemos dentro del reclutamiento externo varias técnicas con el objetivo de atraer candidatos idóneos. Esto se trata de seleccionar algún medio para que los candidatos puedan acceder a nuestras vacantes. Entonces, dentro de estas
tenemos portales de empleo en donde se puede compartir ofertas para lograr llegar a varios candidatos, sobre todo si este portal es específico para tipos de perfiles. Entonces, aquí podríamos tener a Computrabajo, Multitrabajo, estas plataformas que ya se conocen. También tenemos a través de redes sociales, sí, que ahora está muy de moda. Entonces, aquí es importante no entender que se comparten grupos de WhatsApp, de Facebook, en los cuales también se publican ofertas de empleo y también se busca impulsar la marca empleadora de las empresas a través de estos grupos. Para esto se aprovecha comunidades con equipos de marketing, en el cual tiene que especializarse y darnos el soporte para poder funcionar como una marca empleadora que se publique, que se difunda a través de redes sociales. Tenemos también ferias de empleo que ahora se han publicitado virtualmente también, en las cuales acuden las empresas y las personas que están interesadas en vacantes llegan a cada stand a presentar su hoja de vida y en muchos de los casos tienen entrevistas y posiblemente podrían salir exitosas. Bolsas de empleo que pueden también ser gestionadas a través de universidades, empresas que se dedican a la colocación de personal. Al momento en la red social de LinkedIn también se promociona este servicio a través de personas que tienen muchos contactos y pueden difundir las hojas de vida como para posicionar a los candidatos. Entonces esto también se ha vuelto una forma de negocio, ¿no? Entonces, con todas estas fuentes de reclutamiento que tenemos, podemos hacer una preselección de candidatos. Entonces, luego de abrir un proceso de selección de candidatos para cubrir un puesto, vamos a tener varios candidatos para una misma posición. Entonces, en este momento es donde nosotros podemos discriminar. Esta labor consiste en encontrar perfiles adecuados al perfil para que puedan pasar a una siguiente fase del proceso. El análisis de los candidatos comienza con el conocimiento adecuado de las necesidades del puesto que va a desempeñar. Esto es lo que ya vimos en el análisis y la descripción de perfiles. Entonces aquí he colocado unos 5 pasos importantes que deberíamos seguir al momento de hacer una preselección. Entonces sería repasar el análisis del puesto a cubrir con toda la información que hemos recolectado en la descripción y el análisis. Estudiar el perfil del candidato ideal que debería cumplirse. Detectar los candidatos que cumplen con los requisitos del perfil. Clasificar los candidatos según cumplan más o menos los requisitos del perfil del cargo. Es decir, los que cumplen con el perfil y seguirán avanzando en el proceso, podríamos calificarlos como perfiles interesantes. Dudosos, los que no cumplen o cumplen parcialmente o les falta algún factor que hayamos hecho en el análisis. Y los desestimados serían los que no cumplen con las necesidades de la vacante que estábamos buscando. He puesto aquí una estrellita en el último punto que dice responder, ¿sí? Porque es importante dar una respuesta positiva o negativa a los participantes, ¿sí? Muchas de las veces dejamos a los participantes en la preselección y nunca más nos volvemos a conectar con ellos, ni a escribirles, ni a responderles siquiera
los correos electrónicos. Entonces es importante darles una retroalimentación corta y comentarles que están continuando en el proceso o que ya no van a ser tomados en cuenta para ese proceso y que se van a quedar en la base de datos. Porque puede haber procesos en los que luego de que ya se haya terminado el proceso de selección, el candidato seleccionado no desea continuar con el proceso. Entonces siempre podemos regresar a los que hemos preseleccionado para poderlos gestionar en una nueva fase de contratación. No sé si está claro hasta aquí todo, si hay algún comentario tal vez. Bueno, continuamos entonces. La entrevista forma parte del proceso de la selección de talento humano, y al igual que las diferentes etapas de la área de gestión de talento humano. Entonces, hay que tener establecidas las diferentes etapas y entender cómo va a ser nuestro procedimiento para cubrir una vacante, ya sea a través del reclutamiento externo o interno. Y mediante esto deberemos tener un proceso en el cual las etapas y tiempos dependerá de las políticas que habíamos hablado. Entonces, asimismo debemos presentar una guía general con los aspectos que tiene la entrevista y vamos a conocer y comprender alternativas que se usan. La proyección comercial y financiera de las organizaciones va a depender de la calidad de personal de colaboradores que nosotros tengamos. Son los que van a estar dando su impulso para que nuestra organización tenga un crecimiento. Y de esto depende la permanencia de la organización en el mercado. Entonces, una vez que disponemos de un grupo idóneo de solicitantes o reclutados, damos inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que añaden una complejidad a la decisión de contratar y nos consumen cierto tiempo. Entonces, el proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso inicia en el momento que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de estos solicitantes. Durante el tiempo que se demora el proceso, se debe mantener el contacto con los finalistas para mantenerles informados sobre la situación del proceso. Se puede realizar una llamada o un correo electrónico al candidato también, como una buena práctica para sondear el interés que tiene el candidato por la posición y por pertenecer a la empresa. Este proceso de selección en sí mismo no es un fin, sino es un medio para que la organización logre un objetivo. La empresa puede tener algunas limitantes como sus presupuestos y políticas que influirán en el proceso. Las metas de la empresa se alcanzarán mejor cuando se impongan pautas claras para la selección de este talento y que contribuyan no solamente al éxito financiero de la compañía, sino también al bienestar general de la comunidad. El profesional de recursos humanos enfrenta en este campo uno de los retos más significativos de su actividad,
ya que cada vez se requiere la aportación de enfoques más sociales y humanos a las políticas de selección. Entonces, por esta razón, las políticas se necesita que sean flexibles, modernas, inteligentes y que complementen factores diferentes al lucro a corto plazo. Este tema de relevancia para lograr éxito en este proceso. El proceso puede hacerse muy simple, especialmente cuando se seleccionan empleados de la organización para llenar vacantes internas, porque solamente sería un movimiento de personal, una capacitación interna en temas básicos y se traslada de una vacante a otra. Entonces, mediante los sistemas de selección interna se puede equiparar el capital humano con potencial de promoción por una parte y las vacantes disponibles por la otra. Entonces, a continuación quiero presentarles los pasos generales que podríamos describir para un proceso de selección, que obviamente varía dependiendo del giro de la organización, el tamaño, el nivel de presupuesto, la ubicación geográfica de la posición, presupuesto para la contratación, y todas estas variables dependerán de la organización. Entonces, tenemos el puesto vacante. Entonces, independientemente del tipo o giro de negocio de la empresa, siempre que se realice el proceso de selección, este debe iniciar con un puesto vacante, obviamente, el cual no es ocupado por nadie. Entonces, puede ser un reemplazo, ¿no? Porque salió una persona, o puede ser la creación de una nueva vacante. Tenemos también la requisición de personal. Entonces, una vez que se cuenta con ese puesto de vacante, es necesario solicitarlo mediante una requisición que es realizada por el jefe inmediato que solicita el puesto y posteriormente es enviado al encargado de realizar el proceso de selección. Entonces, por lo general hay formatos o formularios de requisición de personal en los cuales se puede adjuntar el descriptivo de cargo para que se pueda ajustar para que se pueda aprobar la solicitud. La solicitud muchas de las veces se hace a través de la gerencia general, el área de talento humano y el área que estás requiriendo de este puesto. Como punto 3 tenemos descripción del puesto. Esta es una herramienta necesaria que se debe de tomar en cuenta, ya que en ella se encuentra el perfil, las funciones, competencias, entre otras características que requiere el puesto para ser desempeñado de manera efectiva. Luego, el currículum, que permite que la empresa se informe de forma general las cualidades del aspirante y nos permite tener un contacto con el candidato. Luego se podrá establecer una entrevista de determinado número de personas de los que hemos preseleccionado, en los que se ajustan al perfil que nosotros requerimos, y se procede a realizar entrevistas en donde se busca conocer datos relevantes sobre el candidato a través de una serie de preguntas. Este candidato también tendrá entrevistas no solamente con el área de recursos humanos, sino se recomienda que se realice entrevistas con sus jefes inmediatos para que también puedan dar su criterio acerca del perfil del candidato. Posterior a las entrevistas se realizan informes y es donde es necesario detallar las cualidades que aprueban y las que están fuera del rango del perfil. Se pueden aquí también enviar pruebas psicométricas dependiendo del cargo y el perfil. Para esto existen varios softwares online y también que se han adaptado, ¿no? Algunas pruebas en Excel, algunas pruebas en softwares que se venden libremente para los candidatos.
Luego, verificación de las competencias técnicas y funcionales. Esta es una parte del proceso en el que serán evaluadas las competencias de acuerdo al puesto vacante y por lo general esto lo realiza el jefe de donde va a trabajar el candidato. También se debe realizar un examen médico en el cual se conoce el estado de salud del candidato, por lo que debe ser aplicado a todos los niveles de la empresa. ¿Sí? Esto también por un tema de cumplimiento legal, ¿no? Y un tema de responsabilidad de la empresa para saber el estado en el que ingresa un colaborador. Y bueno, y estos serían temas más de seguridad y salud del trabajo. Como punto 10 tenemos un estudio socioeconómico que se hace por el trabajo, el Departamento de Trabajo Social o Gestión Social, en el donde se puede definir con este estudio la situación económica del solicitante, su capacidad crediticia y posibles antecedentes penales, ¿no? Es una revisión un poco más profunda y personal. Luego de esto tendríamos ya la contratación, donde le notificaríamos al candidato seleccionado que ocuparía la vacante. Se trataría la parte económica y las condiciones específicas del ingreso. Hay organizaciones en las que esta parte la realizan directamente el jefe inmediato o el área de recursos humanos. Y termina con un control del proceso de selección. Entonces, este último paso es la verificación de que se ha cumplido el proceso, de cuáles han sido las partes más difíciles para el reclutador, ¿sí? Y tener también, como les decía, una base sobre las personas que hemos ya preseleccionado y podrían ser candidatos en un futuro a una posición similar. Entonces, el proceso de selección que acabamos de ver tiene algunas ventajas, ¿no? Que se puede contratar a talentos más adecuados para el puesto específico, se puede realizar una contratación exitosa porque llevamos un procedimiento adecuado, disminuye el índice de rotación, disminuye costos porque es más efectivo, conocer a un nuevo colaborador en diferentes aspectos también es una ventaja, y dar al cliente interno un adecuado servicio en tiempo y forma. Ahora he puesto una guía para la entrevista de selección. Entonces, para llevar a cabo una adecuada entrevista de selección y obtener información que realmente sea necesaria para conocer a la persona y asegurarnos que cubre las necesidades del puesto, es importante considerar estos aspectos. Entonces, debemos tener un lugar que sea adecuado para el propósito de la entrevista, que sea privado, que no sea demasiado grande ni tampoco muy pequeño, que haya buena ventilación, que la iluminación sea neutra y distribuida por todo el espacio, que el mobiliario debe estar a la misma altura entre el entrevistado y el entrevistador, que sea no tenga obstáculos que impidan la visión o la audición del entrevistado, y que se pueda manifestar con mensajes no verbales que emite también el entrevistado. Deberíamos procurar que no haya demasiado ruido ni voces que provengan del exterior. Debemos procurar aquí no tener interrupciones, no tomar llamadas, recibir mensajes, ni recibir a otras personas, ¿no? Por el respeto al candidato en su tiempo y en su dedicación hacia esta entrevista. Y también solicitarle al candidato que también tenga este tipo de respeto de poner en silencio su teléfono y de no interrumpir la entrevista. En el vestir
Se debe evitar un exceso en arreglo del entrevistador, dependiendo del giro de negocio de la empresa, ¿no? O del cargo que vamos a seleccionar. Muchas de las veces este tema es un poco exagerado, ¿no? En empresas de construcción no podríamos exigir que un obrero pueda venir, que tenga un terno o que use corbata, ¿no? Deberíamos ser un poco flexibles en ese sentido y no calificar esto, ¿sí? El lenguaje y los modales que nos ayudan a establecer una atmósfera de un ambiente que sea propicio para que se pueda establecer un rapport y que nos ayude a poder ver las expresiones, escuchar el lenguaje, sabernos comunicar. Entonces, estas únicamente son unas recomendaciones, ¿sí? No es algo que sea que tenga que cumplirse al 100%. Como ya hemos dicho, debe ajustarse a la realidad de la empresa y de las políticas de la organización. Entonces, ahora vamos a ver qué es el report. Entonces, el report es la familiarización de la persona con la situación de la entrevista. Y esta se establece en la fase inicial. Entonces, es importante mencionarle al entrevistado, al candidato, cuál es el plan de esta entrevista, con el objetivo de que este candidato sepa cómo se va a desarrollar toda la entrevista. Esto permite que el candidato tome de forma más cómoda la entrevista, ¿sí? Porque obviamente va a estar un poco tensionado y expectante ante la situación de poder conseguir un empleo, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de tensión. Entonces, el mencionarle este plan va a hacer que el candidato se ponga un poco más cómodo y tenga una predisposición hacia responder las preguntas que nosotros vamos a realizar. El report inicia desde el primer momento en que vemos a la persona, ¿no? Entonces, con un tono agradable, un saludo muy afectuoso, sin exagerarlo, ¿no? Hacer que parezca lo más natural. Ser cortés, pedirle que tome asiento, ofrecerle un vaso de agua, hacer una pequeña fase social en la cual se puede hablar de temas que no estén relacionados directamente con la entrevista, ¿no? De inicio se recomienda dar un comentario sobre algo personal del candidato, ¿sí? Lo que le haga tener una concepción de familiarización con el entrevistador. También se debe mencionar que se va a tomar notas durante el proceso de entrevista. También que va a ser evaluado y notificarle también que estas notas van a ser confidenciales y que él deberá aceptar también la revisión de la información que nosotros vamos a extraer de él. Para tener un adecuado y fácil registro de notas, se recomienda registrar únicamente palabras clave, enunciados generales, información significativa, en especial las que le generen una conducta al candidato, ¿no? Utilizar palabras cortas en nuestras anotaciones y evitar hacer anotaciones con información negativa. Los primeros minutos de la entrevista son decisivos para lograr el éxito. Si las condiciones de la entrevista no son las mejores debido a una excesiva tensión por parte del entrevistado o a
problemas anímicos, es preferible que la entrevista se aplace para otra ocasión. Entonces, obviamente, como entrevistadores, somos susceptibles a pasar por cualquier inconveniente que pueda cambiar nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, si es que nuestro estado de ánimo no es el adecuado para gestionar una entrevista, deberíamos cambiarlo, porque esto podría tener un efecto sobre las respuestas del candidato y sobre el informe que nosotros realicemos de la entrevista. Entonces es importante que el entrevistador tenga un amplio autoconocimiento para que no tenga errores de apreciación, como podríamos decir una generalización sobre ciertos rasgos específicos o hacer juicios en base a estereotipos o prejuicios, y ya que tomar todo lo anterior como signos objetivos no sería adecuado. No sé si quisiera alguien comentarme si en alguna entrevista de trabajo le ha pasado el tema de generalización o que haya sido calificado con estereotipos de algún tipo. Bueno, les cuento entonces una experiencia que yo tuve en una de las empresas que yo trabajé. Esta era una empresa de construcción y mi jefe directo era la gerente de recursos humanos. Entonces ella en sus entrevistas siempre pedía verles por las cámaras a los candidatos mientras estaban en la sala de espera. Ella hacía una apreciación ya generalizada de los candidatos, porque viéndoles en su actitud en la sala de espera, en sus comportamientos, en eso ella decía, calificaba ya a la persona de cómo era, cómo actuaba, qué iba a hacer, qué iba a decir. Entonces, muchas de las veces parecía acertar en estos comentarios, ¿no? Pero poco a poco con el trabajo y la experiencia que fui adquiriendo me di cuenta que no era el 100% real esto, ¿no? Que había momentos en los que se equivocaba también, pero de inicio sí me sorprendía. Entonces, hay personas que tienen ese estilo de selección o de contratación, pero creo que es un poco apresurado con una primera impresión poder dar esos tipos de criterios. Entonces, durante la entrevista es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque aquí es en donde nosotros podemos tomar una decisión si este candidato cumple o no con los requisitos para el puesto, por lo cual es una responsabilidad muy grande para el entrevistador, ya que de esto puede depender el proceso de selección, el éxito del proceso. Luego, en el cierre, es la etapa final. Es conveniente decirle al candidato que antes de que vaya a concluir, tipos de frases como estas que he puesto de ejemplo, ¿no? Entonces, antes de terminar, voy a hacerle 2 preguntas más y luego terminar la entrevista. Entonces, nos estamos acercando al final, pero antes me gustaría que me dijeras, por último, desearía agregar algo más sobre. Sí, tratando de buscar la información que no pudimos obtener durante el proceso de entrevista, ¿sí? Estos comentarios dichos amablemente podrían darle al entender al candidato que
debe expresar algo que sea definitivo para marcar una diferencia en su entrevista, ¿no? Algo que sea mucho más relevante. Entonces, este entrevistado puede prepararse para esas dos últimas preguntas con una mayor capacidad para responderlas, haciéndonos entender que es el candidato que nosotros requerimos para la vacante. Entonces, luego de que hemos terminado estas entrevistas, podemos informar los pasos que seguirán. Entonces, aquellas personas que sean rechazadas tendrán que recibir una información, ¿no?, sobre que no fueron contratadas y que se va a mantener su hoja de vida en nuestra base de datos para futuros procesos. Esto nos permite tener una responsabilidad sobre las personas, porque hay que entender que dedican su tiempo también a esta vacante y no sabemos detrás de las personas qué necesidad podrá tener, ¿no? Entonces, sí, delimitar el proceso es muy importante, ¿no? Desde mi punto de vista, es una parte obligatoria de este proceso y que pocas empresas lo respetan o lo siguen, ¿sí? Porque no le dan a los candidatos la retroalimentación de qué pasó con el proceso, de si continúa o no continúa, y la expectativa de la persona podría estar sobre esa vacante, ¿no? Y como les menciono, por respeto deberíamos siempre comunicar esto. No sé si alguien quiere hacer un comentario acerca de esto. Bueno, continuamos entonces. Luego tenemos las entrevistas telefónicas, ¿no? En estas entrevistas, este tipo de entrevistas se puede usar para realizar el primer contacto o cuando no hay una total seguridad sobre que la persona o el candidato cumple con todas las características del puesto. O luego de una entrevista se desea hacer un nuevo sondeo sobre situaciones que no se pudieron abarcar dentro de la entrevista. Entonces, esta herramienta le sirve al seleccionador para saber si el candidato puede continuar o no en el proceso. También podemos hacer preguntas sobre si está acorde con la remuneración que se propone para esto, si la información de tipo general, ¿no? La trayectoria laboral, el trabajo actual, formación académica, familia, objetivos logrados en empresas anteriores, no sé, situaciones problemáticas en las que haya podido solucionar mediante su experiencia y su capacidad. Y situaciones que nos ayuden a determinar si está alineado con las competencias que nosotros requeriríamos para que pueda acercarse al cargo que estamos necesitando. Es importante tener en cuenta que algunos aspectos durante una entrevista de trabajo no se abordan en todas las organizaciones, ¿no? Algunas no hacen
un sondeo ni hacen una indagación sobre temas personales o familiares. Por ejemplo, no es muy recomendable tampoco hacer preguntas sobre temas de religión, ¿no? O de culturas, llamemos así, prácticas culturales, ¿no? Y ya que podrían ser un poco más irrelevantes para la posición y el trabajo que nosotros requerimos. Ahora vamos a ver las herramientas que están de moda, ¿no? Lo que se usa por internet. Entonces, algunas empresas están aplicando estas técnicas dentro de sus organizaciones, ¿no? Algunas ya lo hacían, otras en la situación contextual de nuestra realidad les obligaron a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, entrevistar a los candidatos a través de un ordenador utilizando cámaras de video con un software específico representó un reto para algunas organizaciones. Y en muchos de los casos, este procedimiento ha resultado muy exitoso para las empresas. Entonces, la tecnología de Internet banda ancha y la última generación de cámaras web, la calidad de video ha mejorado significativamente, a diferencia de cómo se hacían antes, ¿no? Las entrevistas a través de teléfono o las entrevistas personales, ya que a través de estas videollamadas podemos ver expresiones faciales, lenguaje corporal, que es muy importante en el momento de realizar una entrevista. Entonces, he colocado unas de las ventajas del uso de estas herramientas. He puesto ahí que una empresa está planeando llevar a cabo varias entrevistas durante varios días. Eso multiplica un gasto en viajes, ¿no? No solo para la empresa, sino también para los entrevistados. Podría también significar un mejor manejo de tiempos, ¿no? En la agendación de reuniones, ya que gracias al video sobre IP, el responsable de recursos humanos y los potenciales candidatos pueden ponerse de acuerdo para llevar a cabo una entrevista de trabajo mientras está en una actividad diferente, ¿no? O durante un fin de semana. Entonces hay un tema de mayor flexibilidad y que también lo hace más personal. Además, es menos probable que ambos dejen el proceso de selección a mitad de camino debido a contingencias organizativas. Entonces, a través de este medio es posible organizar y hacer más entrevistas de videollamada y así tener una imagen más fresca de los candidatos que tenemos entrevistados. El respeto de la cuestión ética de los candidatos. Entonces, pedir a un candidato que trabaje en otra empresa, que venga a una entrevista durante sus horarios de oficina, puede provocar problemas éticos hasta con el mejor de los candidatos, ¿no? Esto puede implicar que tengan que tomar días de vacaciones o días libres para asistir a una entrevista. Algunos candidatos incluso pueden sentirse culpables pensando que están abandonando su equipo de trabajo, ya que tienen que estar ausentes de la oficina mientras se desplazan para llegar a estas entrevistas. El hecho de poder llevar a cabo entrevistas desde su hogar y fuera de las horas de trabajo ayuda a la presión que tienen este tipo de personas. He puesto también que es un mejor respeto del medio ambiente, ya que el uso de este tipo de tecnologías
Ayuda a reducir significativamente los viajes, ¿no?, de traslado, y también el impacto ambiental asociado a la búsqueda de empleo. Para los candidatos preocupados por el medio ambiente puede ser un punto de venta importante como organización, ¿no?, y la prueba de que la empresa se involucra con la sostenibilidad. Hemos puesto también mejorar la imagen pública de la empresa. Entonces, ya que ofrecer un sistema de entrevistas de trabajo fuera de lo común antes, que ahora está ya alineado a las nuevas tendencias, potencializa hacia atraer la atención de algunos medios de comunicación o de las redes sociales, ¿no?, ya que promueve un espíritu empresarial, el conocimiento de herramientas tecnológicas e impactar favorablemente con talento. Es una entrevista muy sencilla, pero en la que depende únicamente del tiempo del entrevistado para que responda. Entonces aquí se recomienda entre unas 10 o 15 preguntas, en estas que sean con una pauta para que se puedan responder de forma detallada. El entrevistado podría responder un cuestionario también a través de un correo electrónico y anticipándole este cuestionario antes de la entrevista, ¿no?, que podría ayudarnos ya en el momento de la entrevista a hacerlo un poco más ágil. También en algunas plataformas se solicita que se graben videos de presentación antes de acudir a una entrevista. Esto también puede ayudarnos, ¿no?, a nosotros como reclutadores a tener una introducción del candidato y para poder mediante esto elaborar un guión de preguntas para la entrevista posterior a esto. Otra ventaja, grabando desde la computadora. Si se tiene la oportunidad de tener a la persona que se desea entrevistar de forma presencial, o bien hay la oportunidad de llevarla a cabo en algún evento, se puede improvisar con una computadora, con cámara y micrófono para entrevistarlo. Ese material se puede usar para revisión luego de la entrevista, ¿no?, o para que pueda esa misma entrevista revisarla alguien más de nuestro equipo y pueda darnos también su opinión. Algo que no es muy común, pero también se hace, son entrevistas a través de chat. También se hacen como un primer contacto y se envían diferentes preguntas a través de mensajes por teléfono. Entonces esto también nos puede también dar una primera impresión de cómo se expresa el candidato. Entonces, ya que hemos hablado sobre este tema de las preguntas, es importante que sepamos cómo preguntar. Entonces, he colocado aquí algunos detalles. Entonces, dentro de la entrevista, las preguntas tienen como un fin primordial el traducir los objetivos específicos del entrevistador en comunicación positiva con el entrevistado, de manera que podamos obtener la información que requerimos. Entonces, obviamente, las preguntas hábilmente formuladas pueden canalizar al entrevistado hacia las metas que nos fijemos como entrevistadores. Pero la utilización descuidada o inconsciente de estas preguntas nos puede llevar a un fracaso de la entrevista. Entonces es bien sabido que la forma más eficaz de encauzar al entrevistado a hablar es formulándole preguntas claras, por lo que el entrevistador deberá determinar previamente qué tipos de preguntas va a emplear para lograr satisfacer todos los requerimientos de información del candidato. Entonces es recomendable tener
una práctica sobre este tema de las preguntas, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante también qué tipo de preguntas se deben formular. Entonces, las preguntas, ¿cómo formular una pregunta? Entonces, debemos tratar de que las preguntas puedan comprenderse de manera fácil, ¿sí? Que no sean muy complicadas, que utilicen un lenguaje simple y que nos facilite el recopilar la información, ¿no? Evitar preguntas con muchos términos técnicos o palabras difíciles que no sean muy comprensibles. Efectuar una sola pregunta a la vez, ¿no? Esto es muy recurrente en unas entrevistas. Yo he asistido a varias entrevistas y por lo general en el estilo de entrevista que tienen realizan dos preguntas al mismo tiempo, ¿no? Una tras otra. Y como candidato uno no sabe cuál de las dos contestar o no sé, se queda uno pensando en qué es lo que está pasando. Entonces hay que evitar realizar varias preguntas, sino una sola pregunta a la vez y darle el tiempo para que pueda contestar. Evitar preguntas que estén condicionando una respuesta, ¿cierto? Entonces, como decir, se me ocurre en una entrevista podrían decirle, no sé, usted fue un excelente trabajador, entonces no hay otra forma de que alguien vaya a contestar no, ¿no? Entonces estamos condicionando a que él pueda decir sí. Entonces debería formular de mejor forma esta pregunta para que él pueda contestar de acuerdo a lo que haya desempeñado. No formular preguntas directas hasta que tengamos la convicción de que la persona entrevistada está dispuesta a facilitar con exactitud la información deseada. Entonces, siempre buscar preguntas que estén más generalizadas, ¿no? Y hasta que no hayamos determinado si la persona está contestando claramente y directamente las respuestas que necesitamos, podremos hacer preguntas de este tipo, ¿no? Porque por lo general, cuando se realizan preguntas directas, el candidato puede tratar de abarcar mucho tiempo en su respuesta. Entonces, por eso no es recomendable hacer este tipo de preguntas de inicio, sino ya cuando estamos en la dinámica de las preguntas y el entrevistado está dando respuestas directas. Evitar preguntas que induzcan a eludir la respuesta o a adoptar una actitud negativa, ¿no? Como les decía, tema de religión o política, sí, es un poco complicado, ¿no? Y también dependerá de las políticas de la empresa que decíamos, ¿no? Aquí he puesto el tipo de preguntas que se pueden presentar dentro de una entrevista, en el cual podemos ver el tipo de preguntas cerradas. Son las que se pueden contestar con una sola palabra, ¿no? O sea, por lo general son sí o no, y que de esta respuesta puede derivar otra pregunta. ¿Sí? Entonces no se recomienda hacer preguntas cerradas en las entrevistas de trabajo. Siempre se recomienda que sean preguntas abiertas para que la persona que está respondiendo tenga más amplitud de elaborar sus respuestas en base a su criterio y a sus experiencias. Preguntas de sondeo, que son sencillas y rápidas, son más recomendables que las preguntas cerradas, ¿no? Entonces, sencillas, como por ejemplo, ¿cuál fue la causa de su salida? O por qué situación salió, ¿sí? Preguntas cortas que nos
den una respuesta para confirmar la información que tenemos en la hoja de vida. También existen preguntas hipotéticas. Entonces, se les presenta al entrevistado una situación hipotética, un caso. Entonces, por ejemplo, que se relacione con el puesto a la empresa para que la resuelva. Entonces, ¿qué haría usted si en el caso de que suceda esto, usted cómo actuaría? Estas nos pueden dar una mejor impresión de cómo es su conducta frente a situaciones específicas, ¿no? Entonces se me ocurre en un tema de selección de un vendedor, ¿no? ¿Cómo actúa usted con un cliente que está presentando un reclamo? Entonces ahí podríamos, de acuerdo a su respuesta, saber cómo actúa y cómo es su calidad de servicio ante el cliente. También existen preguntas malintencionadas que obligan al entrevistador a escoger entre dos opciones indeseables, ¿no? No son útiles y tampoco aconsejables. ¿Sí? Yo pocas veces he tenido en las entrevistas que he realizado preguntas malintencionadas, ¿no? Que me hayan realizado. Siempre han sido muy éticas. Preguntas que sugieren la respuesta esperada, ¿no? Son aquellas donde es claro que se espera que el entrevistado responda. Por ejemplo, usted se propone ser el mejor trabajador. Entonces, obviamente, va a contestar con un sí, ¿no? Entonces, estamos dando ya una respuesta esperada. Y las preguntas abiertas que inducen al entrevistado a explayarse sobre el tema y que permiten obtener mucha información y evaluar otros aspectos de su desempeño, modalidad de expresión y relación, utilización del lenguaje, capacidad de síntesis, lógica de la exposición, expresión corporal. Un ejemplo de pregunta abierta podría ser, cuénteme cuál fue el logro que tuvo en su último trabajo. Entonces la persona va a tratar de exponer cuál fue el mejor logro y vamos a saber cómo se desempeña en una situación, ¿no? Entonces también parte de la selección, la forma en que contestan las preguntas los candidatos. Entonces, dentro de esto de las preguntas se pueden usar algunas técnicas. Por ejemplo, la técnica del Lego. Se trata de repetir el final de la frase que acabó de decir el entrevistado con el objetivo de hacer una indagación más profunda sobre lo que nos está explicando, ¿no? Entonces, esto nos hace conectar con la persona que está entrevistada para que pueda continuar desarrollando la idea que nos está explicando. También existe una técnica que se llama del silencio. Entonces, esta consiste en guardar silencio absoluto luego de que el entrevistado ha terminado de responder una pregunta. Por lo general, las preguntas que son abiertas, luego de esta pregunta abierta se utiliza esta técnica del silencio. Entonces, se trata de buscar motivarle a que siga hablando al entrevistado. Otra técnica podría ser la del uso del agrado. Entonces el entrevistado está hablando y el entrevistador hace gestos de aprobación con su cabeza, dando a entender que está de acuerdo con lo que el entrevistado está diciendo. Esta técnica permite observar cómo reacciona el entrevistado ante el apoyo, ¿no? Ante la motivación. Otra técnica que existe es la del uso del desagrado, ¿no?
trata de ser lo contrario de la técnica anterior, ¿no? De ir haciendo mímicas o gestos que puedan infundirle inseguridad al entrevistado sobre lo que estamos preguntándole o sobre sus respuestas, ¿no? Para ver qué seguridad tiene al momento de contestar y de ver cómo es su desempeño al momento de tratar de implementar su idea. Entonces, podríamos decir en conclusión que la entrevista debe ser considerada como una herramienta dentro del proceso de selección de talento y como tal tiene sus etapas para llevar a cabo. Se parte de la habilidad del entrevistador para saber si el candidato es el adecuado, por lo que debe conocer muy bien las características del puesto, del perfil, la misión, los valores, objetivos estratégicos de la organización y procurar que los candidatos reúnan los requisitos necesarios. Recordando también lo que habíamos visto ayer, ¿no? Que hay que tener una visión un poco más amplia y no limitar a ciertas personas o discriminarles por ciertos aspectos, ¿no? Tratando de ser equilibrados con el requerimiento de la organización y también de la responsabilidad social que tenemos como reclutadores. Si la entrevista es presencial, telefónica o se lleva a cabo a través de herramientas electrónicas, es importante seguir con estas técnicas que hablábamos en el arte de preguntar, ¿no? Sigue siendo clave como filtro de talento y potencial este tipo de herramientas y de técnicas. Si un perfil tiene, si un candidato tiene un perfil interesante, es recomendable que se le dedique más tiempo a una entrevista. En caso de que veamos que no cumple con los requerimientos mínimos para el perfil, entonces podríamos también acortar el tiempo de la entrevista y ser un poco más claros y directos en este tipo de situaciones. Es importante que recordemos que el área de gestión en la que estamos trabajando en muchos casos es el primer contacto del candidato con la empresa y es una excelente oportunidad para dar una imagen de nuestra empresa hacia los clientes, ¿no? Quisiera compartirles también un par de conceptos acerca de la escucha activa en las entrevistas. Entonces, el objetivo es establecer una corriente efectiva de comunicación en las dos vías que permita la flexibilidad y el entendimiento. Entonces, son aspectos fundamentales para una entrevista de selección de talento. El saber escuchar es uno de los requisitos básicos e imprescindibles para que el proceso de comunicación se pueda llevar a cabo de manera eficaz y satisfactoria durante la entrevista. Las personas que saben oír y escuchar tienen una ventaja sobre las demás personas que son reclutadores, ya que pueden realizar una buena pregunta y también saber escuchar la respuesta para ver cómo se acopla el perfil que estamos buscando. Entonces aquí he puesto dos conceptos. El uno es oír y este sería únicamente la descripción del fenómeno físico, ¿no? Que es la recepción de los sonidos, y el escuchar, que es más bien aplicar el oído para prestar atención, ¿sí? Es lograr descifrar el mensaje de lo que estamos escuchando.
Entonces es importante que recordemos que las habilidades para la escucha eficaz son la atención, la percepción, la concentración y la retención. Esto nos va a permitir tener un mejor análisis del candidato. Entonces, aquí he puesto unos obstáculos que se presentan al momento de escuchar. Entonces, la intolerancia. La persona poco tolerante tiende a ser crítica hacia el entrevistado, por lo que la información que resuma estará distorsionada e influenciada por los estereotipos, que ya lo hablamos. La impulsividad, que es la ansiedad, el disgusto o la incapacidad del entrevistador para controlarse ante el silencio o las declaraciones del candidato. Puede llevar a interrumpir al candidato constantemente sin dar tiempo a que las respuestas sean correctamente formuladas. La anticipación, que es cuando el entrevistador, después de haber escuchado unas cuantas palabras, concluye lo que piensa que va a decir el entrevistado. Otro obstáculo es la indolencia, ¿no? Cuando existe la presencia de cansancio o aburrimiento, cuando el tema que está tratando el entrevistado no es de interés o conocimiento. Sugestión es la predisposición del entrevistador hacia algunas respuestas del candidato, por lo que pregunta constantemente lo mismo para aclararlas. Entonces, he puesto también unos pequeños tips para mejorar la calidad de la escucha. Entonces he puesto cuidar no pensar en lo que se va a responder al interlocutor mientras se está escuchando. Entonces, no tener una idea en la cabeza mientras estamos escuchando, ¿no? Tratar de callar al yo interno mientras él está respondiendo el candidato. Evitar adivinar lo que la otra persona quiere decir. En caso de hacerlo, se corre el riesgo de equivocarse y generar una sensación de frustración en el otro, ¿no? Entonces, interrumpirle constantemente o tratar de saber lo que va a decir, ¿no? Es algo frustrante para el candidato. Permitir que quien hable termine de expresarse, evitando completarle las oraciones. Puede crear la impresión de que el entrevistado se encuentra impaciente. Estaríamos dando una sensación de que queremos terminar rápido la entrevista, o de que no deseamos estar dentro de esa entrevista, ¿no? Entonces, la recomendación es ser más directo y comentarle sobre que no se ajusta al perfil y terminar la entrevista. Evitar distraerse con otros estímulos como el celular, las personas que deambulan alrededor o los documentos que estén sobre la mesa. Entonces, ya habíamos dicho, no es un tema de respeto de ambas partes, en las cuales estamos dedicando el tiempo para la entrevista y deberíamos aprovecharlo para este objetivo. Escuchar lo que dice el entrevistador y también centrar la atención en cómo lo dice. Entonces, siempre interviene el lenguaje no verbal, siempre interviene la forma en que dice, ¿no? Su tono de voz, sus expresiones, el lenguaje que utiliza, los términos que puede usar, ¿sí? Lo que habíamos visto, la capacidad de síntesis. También manifestar cuando sea necesario lo que el entrevistado piensa o siente acerca del mensaje recibido, ¿no? Entonces, hacer una aclaración de
no convertirlo en algo mecánico, ¿no? De pregunta tras respuesta, ¿no? Sino también dar un poco de un feedback sobre el tipo de respuesta, ¿no? Como qué se está sintiendo para que pueda irse adecuando las respuestas al evento, ¿no? Y que esto también está ligado al rapport que debió haberse hecho adecuadamente. Y por último tenemos evitar emplear de manera automática frases como está mal, se equivoca, ¿sí? Es decir, juicios de valor, ¿no? Sí, omitir nuestros criterios personales hacia las respuestas que da el candidato, ¿no? Dejar nuestros criterios sobre las respuestas que nos dan para que no afecte ni tenga un prejuicio sobre la persona que estamos entrevistando. Y entonces ahora quisiera preguntarles sobre el tema de las preguntas que habíamos visto, ¿no? Que el tipo de preguntas. Entonces quisiera saber si quedó claro los tipos de preguntas que podemos manejar. Si es que hay algo que aclarar para poderles guiar un poco más en profundidad. Buenas noches, estimado. Jennifer Quispe les saluda. Por favor, sí, un poquito como algún tipo de ejemplo con respecto a las preguntas malintencionadas, como cuáles podrían ser. A ver, sí, muchas gracias por su participación. Una pregunta malintencionada, déjeme ver si se me ocurre. Se podría hacer un juicio de valor sobre la persona, ¿no? O sea, identificando, por ejemplo, el sector en donde vive la persona, ¿no? Es decir, usted está viviendo en una zona muy alejada de la ciudad, ¿no le parece que es difícil llegar hacia nuestro sitio de trabajo? Entonces podría ser un tema un poco de discriminación, ¿no? Entonces, podría también ser un tipo de, juzgar a una persona, ¿sí? En el tema de por qué usted trabajó en esta empresa X en la cual no se tratan mal a sus empleados. Entonces, es un tema de tener una mala intención sobre la respuesta, ¿no? Y de hacerle sentir mal a la persona que va a responder. No sé si alguien de los que estamos dentro de la reunión podría ayudarnos con algún otro ejemplo. No, no sé si le aclaré un poco más de Jennifer. Sí, muy gentil. Ahorita ya queda claro que las malintencionadas lo tengo como resumen como lo que es netamente la discriminación, ya sea respecto a cualquier tipo de tema social o étnico. Con eso queda todo solventado. Muy gentil, gracias. Sí, ¿no? Serían preguntas que buscan
herir la susceptibilidad de la persona a la que estamos entrevistando. Me alegra poderle aclarar este tipo de preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Más bien entonces quisiera preguntar a ver quién me podría explicar el rapport y cuál sería la importancia de esto en una entrevista. ¿Quién se anima a darnos una respuesta? Hola Álvaro, ¿cómo está? Valeria le saluda. Mucho gusto, Valeria. Lo que entendí del rapport es como el sondeo, como darle un ambiente de calma al entrevistado, o sea, como hacerlo sentir en su casa para que pueda contestar las preguntas con toda la sinceridad posible. Sí, muy bien, muchas gracias, Valeria. ¿No? Esta parte de la entrevista, como les decía, es muy importante e inicia desde el minuto cero en el que estamos haciendo incluso contacto visual con la persona. Y no sé si alguien podría compartir algún tipo de experiencia en este tipo de situaciones de rapport, ¿no? Pero por lo general los reclutadores o las personas que trabajamos en recursos humanos debemos tener un trato muy cordial con las personas, ¿no? Entonces, no es un tanto que se pueda llamar como hipócrita en el sentido de la actuación, ¿no? Sino que más bien es un acto completamente humano, ¿no? Y de familiarización con el entrevistado. Aló, buenas ¿Alguien quiere? noches. Claro, con mucho gusto. Buenas noches. Vamos a base de que en cada entrevista que yo he ido, al menos nunca la persona que me ha entrevistado ha sido directamente una persona que se ha dedicado a lo que es talento humano. La mayoría de las veces ha sido el jefe inmediato o gerente general. Okay. Y ¿Qué tipo de puedo decir, posiciones? disculpe. Sí, perdón que le interrumpa. ¿A qué posiciones, a qué puesto ha estado aplicando usted? Bueno, aquí en esta ocasión cuando me entrevistó el gerente general fue en la compañía Caterpillar. Y en su entrevista hizo preguntas muy incómodas que sí como que me sentí muy, ¿cómo le explico? O sea, fuera de contexto, que creo que sí se debería tomar en cuenta, ¿no? En el momento de que uno sea entrevistado, que sea netamente una persona capacitada. Entonces, a veces creo que la falta de conocimiento de las personas que aunque quieran aplicar esto, se debería tomar en cuenta, ¿no? Al momento de hacer sentir bien al entrevistado. Claro, justamente. Muchas gracias por su participación y qué pena que haya tenido que vivir esas experiencias, ¿no? Justamente es eso lo que usted comenta. Las personas no tienen conocimiento sobre el, el rapport ni el tema de las preguntas malintencionadas, ¿no? Más bien actúan, supongo yo, por la posición que ocupan dentro de una organización y están acostumbrados al tipo de manejo de personal que ya está caducando cada vez más, ¿no? Entonces, el interés de este tipo de capacitaciones también es el humanizar el trato entre jefe y colaborador. Entonces, sí es muy importante que las personas se puedan capacitar en este tipo de temas, ¿no? No sé si alguien más tiene algún otro ejemplo,
acotación acerca de estos temas. ¿Puedo intervenir? Buenas noches. Claro, por favor, muy buenas noches. Mira, a mí me han pasado muchas cosas, a veces cuando yo he ido a una entrevista de trabajo. A veces suele ser, y creo que en la mayor parte de las empresas, y hasta en el Estado, funciona en empresas del Estado prácticamente, públicas, que a veces, o sea, hacen ir a la persona, la entrevistan, todo, pero a veces solamente lo hacen como un prerequisito para cumplir las normas y políticas del establecimiento, porque al final y al caso a veces ya tienen hasta seleccionada la persona que van a ir, sea o no preparada, sea o no la persona capacitada para que ocupe ese puesto. Yo creo que en esa parte no sé si habrá dentro del marco de la ley del trabajo, o sea, donde sea, o sea, puedan intervenir, o sea, de manera silenciosa, o sea, para que vean si está bien adecuado el proceso que están haciendo, no, porque a veces, a mí me ha sucedido que a veces dicen, me entrevistan todo, dice, ya le llamamos, pero a veces mejor yo digo, o sea, porque la palabra con la que uno escucha ya dice, no, nunca la van a llamar. Y entonces Claro. eso muchas veces a veces ha sucedido, y yo creo que debería haber una política también para, o sea, porque no, o sea, a veces hay personas que a veces están incluso por un trabajo y a veces le llaman por querer buscar una mejor estabilidad laboral, se puede decir, porque a veces uno está en una empresa y a veces uno no se siente bien en el ambiente laboral, a veces por cuestiones que se presentan a veces y entonces uno opta por buscar otro puesto de trabajo en otro lugar. Pero a veces suelen que a veces hay jefes que dicen, bueno, vaya, pero ya no regresa. Y uno se va con la decisión, o sea, de que ya voy a conseguir trabajo. Claro que a veces también depende bastante de la actitud de la persona. Eso yo siempre he tomado mucho en referencia porque he tratado con personas que a veces sí he tenido esas justas razones que a veces dicen, bueno, tiene que ser también, depende de la actitud de la persona para poder ir a una entrevista. Sí, muchas gracias por la participación, ¿no? Es algo muy común en el medio. Por lo general sucede mucho en el ámbito eh, privado más bien, ¿no? Y en el ámbito privado le podría comentar que no hay un tema de revisión de procesos y de verificación de postulaciones, porque ya cada empresa maneja estas políticas internas y es un poco más complicado. Pero dentro del sector público sí hay un tema de auditoría y todo este tema de verificación de las postulaciones. Pero lamentablemente la corrupción nos ha inundado por todos lados, ¿no? Y es muy recurrente este tema, el que usted nos comenta, el de que se hace tremendos procesos de selección, de evaluación de personal, entrevistas, pruebas, pero desde el principio siempre se tiene el rumor de que ya hay el candidato que tiene algún vínculo con algún empleado o tiene alguna relación. eh, entonces sí es un poco frustrante, como comenta usted, ¿no? Y también he pasado por este tema de que se ha tenido que buscar un mejor futuro, ¿no? Y un mejor porvenir buscando una mejor posición, pero en el momento de aplicar nos dan este pequeño traspié, ¿sí? Pero, ¿qué podríamos hacer en este caso? Sería una solución ya más bien política, ¿no? Que no viene al caso en esta clase, pero ya es un tema de responsabilidad, ¿sí? Lo que estamos buscando desde aquí podemos hacer es generar esa cultura de concientización de que se deba manejar el debido proceso para seleccionar a la persona que tenga más competencias para un cargo, ¿sí? Porque muchas de las veces la persona seleccionada que tiene lo que comúnmente conocemos como palanca, no tiene por lo general las habilidades, las competencias
no se apega al perfil, ¿no? Sino más bien tiene la ventaja de tener alguna relación o algún vínculo con algún empleado dentro de la compañía o de la empresa. Hola, consulta más, perdón. Claro, con gusto. Al hablar de los pasos en la selección de personal, no escuché lo de referencias laborales. ¿Aún esto es tomado en cuenta o ya no? Claro, lo hablamos en el tema de que se hace un análisis socioeconómico. Entonces ahí se pide referencias. Esto no es muy común, ¿no? Las empresas lo realicen, pero últimamente con la aparición de esta página ¿cómo se llama? Déjenme acordar. Bueno, es de la página de la función judicial, ¿no? Donde uno puede ingresar su número de cédula, nombres y apellidos. Para revisar los antecedentes. Exacto. Pero, ¿y las referencias laborales de los últimos 3 trabajos no? Es que eso viene ya por política de empresa, ¿no? O sea, durante el proceso de selección, el momento en que estamos haciendo la entrevista, podríamos referirnos a este tipo de temas o hacer un sondeo ya directamente con la hoja de vida por la entrevista telefónica, ¿no? Por lo general se hace de esta forma, ¿no? Llaman a los números que ponen de referencia el candidato y ahí se hace un sondeo de cuáles fueron los términos de salida, cuáles fueron las situaciones que fueron un logro para el trabajador en su empresa, cuál sería la calificación personal que da el jefe o las personas que le conocieron, ¿no? Pero por lo general se maneja esto de manera privada, ¿no? Nosotros como reclutadores tenemos la predisposición para hacer este tipo de entrevistas, pero yo no lo he querido mencionar porque sí es un poco desleal en muchos de los casos, ¿no? Probablemente como en el caso anterior que nos mencionaba la señora que participó, salió de la empresa por buscar un mejor empleo, ¿no? Y su empleador anterior lo ve como una falta de lealtad. Entonces, al nosotros llamar a pedir una referencia, probablemente no esté ajustada al desempeño de la colaboradora, sino más bien al criterio específico del jefe. Entonces, es un poco complicado obtener una información adecuada de esto, ¿sí? Muchas de las veces cuando una persona sale de un trabajo, le presionan, ¿no? A que renuncie o que le ponen un visto bueno, ¿no? Y en muchos de los casos deciden no firmar una renuncia, sino pasar todo el trámite del despido intempestivo. Y las empresas toman un tema de dar una mala impresión sobre la persona y impedirle que obtenga un trabajo en otro lado, ¿sí? Entonces, o sea, esto sí se maneja, pero esta es la situación por la que no he querido mencionar. No sé si pude responderle adecuadamente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. No sé, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta sobre el video inicial con el que empezamos la clase.
Inge, Dígame, con mucho gusto. todas las clases, ¿verdad? Van a ser subidas en la plataforma de la organización, ¿verdad? Del que está impartiendo el curso. Sí, sí, justamente, muchas gracias por recordarme. El día de ayer no pudimos realizar la grabación, entonces de la clase del día de ayer no, pero el día de hoy está grabándose. Apenas terminemos la clase, inicio el proceso de subida a la plataforma. Ya. Y disculpe otra pregunta. Y ahí no podrían también subir, claro que no va a subir la clase grabada, pero el material que usted logró proyectar en las diapositivas, no sé si podríamos nosotros visualizar ahí para tener una iniciativa y una noción de cómo se debe hacer Claro, para con mucho podernos gusto. autoeducarnos y autoinformarnos al respecto, Sí, ¿no? sí, sí, no hay problema, no hay problema. Con mucho gusto yo les subo las diapositivas. Gracias, Eh, También están los otros recursos, ¿no? Que pueden visitarlos, están de libre acceso. Pueden acceder a toda la información que estamos presentando aquí, está en la documentación que está cargada en el aula. Y disculpe una pregunta. También escuché que estaban, o sea, por el grupo manifestaban que se iba a manejar también una aula virtual. No sé, porque yo ayer logré ingresar, pero lamentablemente no me permite ingresar. No sé si habrá un tiempo de restricción o ustedes nos avisarán cuándo podemos ingresar para las evaluaciones. Y o sea, normalmente deberían estar todas las personas con las que iniciamos el curso registradas ya en la plataforma, ¿sí? Las personas que se registraron a través del formulario. Si hay algún tipo de inconveniente, por favor escríbanos en el grupo. Estoy solicitando que les habiliten el acceso, pero creo que es por personas que se han ido conectando en estos últimos días. Entonces, no sé si es su caso, por favor, para que nos escriba un mensaje directamente a mi número, al de la empresa, para poderle habilitar el acceso. Recuerde que el acceso es con el número de cédula en la parte de usuario y en la parte de contraseña. Sí, en los dos lados tiene que escribir su mismo número de cédula. Les estoy poniendo en el chat el link que va para el aula virtual, ¿no? Entonces, más bien, por favor, si podrían revisar si es que hay algún inconveniente para poderle solucionar este momento. ¿Alguien más que tenga algún problema para ingresar al aula virtual? Bueno, quiero agradecerles de la participación del día de hoy. Si es que hay algún comentario adicional o alguna pregunta, recuerden que el chat está abierto. Nuevamente les invito a ingresar en la plataforma virtual y si hay algún inconveniente que nos escriban por interno. Muchas gracias. Ingeniero, Diga. ¿va a ser una sola evaluación
Porque en el módulo No. 5 aparece una y en las demás que veo no. Esta evaluación es en general de todo el curso. Ah, ya es una sola final. Sí, posterior a esto voy a tratar de ponerles también una simulación para la certificación para las personas que desean acceder a la certificación que hemos promocionado. Pero de inicio sería esta evaluación para la certificación con nuestra empresa y para la que está para la CETEC. Estaríamos trabajando en realizar otra. Ah, ya listo. Hola, hola, Álvaro, a mí no me permite ingresar a la plataforma. Ya. Mi nombre es ¿Cuál es el Valeria Rivas. ¿Qué mensaje le sale, Valeria? Que son datos erróneos. Ya. ¿Usted se registró a través del formulario? Sí, me registré, pero el lunes, ¿será por eso? Sí, probablemente. Por favor, me puede escribir por WhatsApp. Yo le voy a gestionar el acceso para que pueda ya revisar los contenidos. Muchas gracias, ya le escribo en este momento. Ok, muchas gracias. Sí, nos preguntan en el chat, el señor Lino Jimbo Sarmiento. Sí, es correcto. Número de cédula es usuario y contraseña. Me envían un mensaje que le sale una página en blanco. Me confirman si a alguien más le sale así, porque yo desde aquí puedo ingresar, no tengo problemas con la página. Se carga normal. Buenas noches, estimado Álvaro. David Ortega le saluda. Mucho gusto, David. ¿Tiene algún inconveniente? Sí, verá, yo no tenía ningún inconveniente desde el día que iniciamos. Estaba ingresando y revisando el material, pero en este momento que le quería comprobar, me volvió a salir me salió, mejor dicho, por primera vez lo de que la compañera anterior mencionó, datos erróneos. Ya. Tal vez se creó usted la cuenta. No, caballero. Ya, no está muy bien, ¿no? Sí, a veces nos da ese error porque se crean una cuenta. De la misma forma, por favor, escríbame su número de cédula. Yo gestiono esto por interno para que puedan ingresar sin problemas a la plataforma. Ya, muchas gracias. Aunque le confirmo, ahorita al tercer, cuarto intento más o menos volvió a ingresar sin inconveniente, pero sí me marcaba ese error. Bueno, tal vez es probablemente porque estamos ahora con varias personas conectadas en la plataforma, pero qué bueno saber que ya puede ingresar. Bueno, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Bueno, si alguien más tiene algún inconveniente, por favor escríbame por interno. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, linda noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buena noche con todos. Buenas noches. Gracias también. Muy gentil, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Hasta el día de mañana. Buenas noches.